Un saludo a todas las personas que están viendo este video. El tema que vamos a tratar es el ejemplo 6.7 del libro Dispositivos electrónicos de la Floyd, octava edición, que dice lo siguiente. Determine la ganancia de voltaje del amplificador compensado para variaciones de temperatura en la figura 6.19. Suponga que la reactancia del capacitor de puenteo es despreciable a la frecuencia a la cual el amplificador es operado. Suponga que R' es igual a 20 ohmios. Como podemos apreciar, la figura del amplificador. Para tener más claro este ejemplo, cabe aclarar que el tema que estamos tratando es la compensación para variaciones de temperatura de R' para estabilizar la ganancia de voltaje. Este es un método utilizado para reducir al mínimo el efecto de R' sin reducir la ganancia de voltaje a su valor mínimo. Esto compensa el efecto de R' en la ganancia de voltaje, pero en realidad implica un sacrificio, una solución intermedia entre utilizar un capacitor de puenteo a través de R y no utilizar ninguno en absoluto. Como podemos apreciar en el ejercicio, nos dan desde el principio de R', facilitándonos resolverlo. Como nos piden la ganancia, hay una fórmula que nos dice que si RE es 10 veces mayor que R', la ganancia va a ser aproximadamente igual a RC sobre RE. Y como RE es 330 y 10 veces R' es igual a 200, se cumple esta condición. Entonces la ganancia va a ser aproximadamente igual a 3.3 kiloohmios sobre 330 ohmios, dándonos una ganancia de 10. Como podemos apreciar, hay dos preguntas por resolver. La primera, ¿cuál sería la ganancia del voltaje sin el capacitor 2? Y la segunda, ¿cuál sería la ganancia del voltaje con el capacitor 2, puenteando tanto a RE1 como a RE2? Teniendo en cuenta esto, vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál sería la ganancia de voltaje sin el capacitor 2? Como podemos apreciar acá, está la figura. Se ignora completamente el capacitor 2 y tenemos una resistencia en el emisor total de 660. Teniendo en cuenta que RE1 y RE2 valen 330 y ambas están en serie, solo las sumamos, dándonos una ganancia igual a 3.3 kiloohmios sobre 20 más 660. Eso nos da 4.85. Ahora, respondiendo a la pregunta número 2, que dice, ¿cuál sería la ganancia de voltaje con el capacitor 2, puenteando tanto a RE1 como a RE2? Tenemos la siguiente figura. Como podemos apreciar, el capacitor 2 está por encima de la RE total, dando así que el flujo de corriente siempre va a pasar por donde haya menos oposición a esta. Entonces, la RE total se ignora, dándonos una ganancia igual a RC sobre R', con unos valores de 3.3 kiloohmios sobre 20, dándonos una ganancia neta de 165. Como podemos apreciar, hay una gran diferencia entre usar un puenteo con capacitor y no usarlo. Muchas gracias por ver este video.